Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Compañeros, buenas Angeli? noches. ¿Cómo está, profe? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, señor. Bueno, yo creo que arrancamos desde ya como para salir antecitos, ¿les parece? Sí, señor. Bien, listo, de una. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de la computación y la informática al servicio de la contabilidad. ¿Listo? O sea, ¿qué tan importante resulta ser en realidad un sistema informático que respalde el trabajo que se hace desde la contabilidad, obviamente apoyado en un sistema informático? Pues digamos que los, digamos que todos los cursos de contabilidad sistematizada, pues ofrecen, digamos que una amplia visión de lo que es la contabilidad y obviamente el uso de los recursos informáticos. Con el estudio de la contabilidad, pues digamos que se han adquirido conocimientos básicos, es decir, como las bases que se necesitan para poder comprender qué es lo que hace un sistema contable por debajo. Entonces, digamos que en esas bases de la contabilidad, pues se adquieren esos conocimientos Buenas básicos. noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Cómo han pasado? Bien, 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 todo muy bien, muchas gracias. Ok, Ok, me entonces, alegra mucho. gracias, muchas gracias, lo mismo para ti. Entonces, les decía que, digamos que esas bases que uno adquiere de la contabilidad son necesarios para poder llevar digamos que la contabilidad en cualquier empresa, desde el inicio de actividades hasta el cierre de un ejercicio contable. Obviamente, pues en ese lapso de tiempo habrá que pasar por todos los procesos necesarios para poder reflejar contablemente las operaciones del día a día que se maneja en una organización y de esa forma, pues digamos que todo esto orientado a cumplir con esas obligaciones contables que la empresa tiene legalmente establecidas. Entonces, eh, seguro que, digamos, se habrán hecho preguntas como, ¿qué medios me permiten llevar de una forma mucho más rápida y cómoda la contabilidad de mi empresa? ¿O qué ventajas me ofrece el uso del computador para llevar la contabilidad? ¿Será que puede el computador hacer todo mi trabajo? ¿O cuál es su verdadera función? Esto entre muchas otras preguntas. Ahora, puede que salgan unas preguntas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, ¿será que en algún momento la inteligencia artificial nos va a poder sustituir como contadores? Digamos que esos son temas que no dejan de levantar ampolla. Son temáticas que en cualquier momento eh, pueden ser contempladas. Y si me preguntan, yo diría que es muy factible que la inteligencia artificial pueda llegar a desplazar al contador. Ahora, muchos me dirán, pero es que el contador toma decisiones y sí, hoy en día... Profe, buenas Sí. noches, ¿cómo ha estado? Hola, Policarpo, ¿cómo estás? Bienvenido. Disculpe la interrupción, Cuéntame. pero quería probar porque hace rato estoy tratando de hablar y Ah, qué vaina. Pero sí, te estamos escuchando perfecto. muchas gracias. Sí, es que se me interrumpe acá el sonido. Qué pena. Ah, tranquilo, no Gracias hay ningún por... inconveniente. Entonces, les decía que si a mí me preguntan si de pronto en algún momento de la historia, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede llegar a reemplazar, yo diría que sí. Por eso es que tenemos que desarrollar otro tipo de habilidad, no solamente quedarnos con la parte contable, ¿sí? Sino también empezar a adquirir conocimientos que nos permitan ser mucho más integrales. Entonces ahí es cuando se requiere temas de informática, estar muy bien apoyados, ojalá en una segunda lengua, mejor sería con dominio de dos lenguas, por lo menos inglés y francés o inglés y alemán, ¿sí? Ese tipo de cosas nos van a hacer más competitivos y va a hacer que de pronto esa carrera que tiene la informática en contra de algunas
profesiones, pues digamos que puede hacer que se vuelva algo mucho más lento desde el punto de vista de la contabilidad, ¿ok? Pero todas las profesiones están siendo susceptibles a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y les decía, les hablaba acerca del tema de la inteligencia artificial vista desde el punto de vista de cómo puede llegar a reemplazar al contador, sobre todo en el tema de la toma de decisiones. Y es que hoy en día, con base en la estadística, se desarrollan modelos que le permite a los sistemas de información ir aprendiendo con base en la experiencia. Entonces, se programan esos algoritmos y esos algoritmos son los que hacen que estos sistemas vayan aprendiendo día a día con base en las decisiones que realmente está tomando un contador de manera personal. Entonces, pues este tipo de equipos o este tipo de software ya lo que hace es básicamente toma una gran cantidad de información, la convierte, la procesa y con base en eso es que toma decisiones. Entonces hay que estar muy preparados, hay que tener mucha precaución frente a ese tipo de cosas, porque si bien es cierto lo estamos viendo de pronto muy lejano, ese muy lejano hoy en día en términos de los avances tecnológicos, casi que estamos diciendo que algo muy lejano abarca apenas 3, 4, máximo hasta 5 años, pero desde ahí no pasa. Entonces es el momento de empezar a tomar decisiones que refuercen lo que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, digamos que en esta sesión vamos a hablar acerca de lo que es básicamente la contabilidad sistematizada, ¿sí? ¿Qué es eso de la informática? ¿Qué es eso de la computación? Y cómo esas dos convergen para hacer un poco más fácil el trabajo que desarrollamos desde el área contable. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, digamos que hay que empezar por entender lo que es la contabilidad sistematizada y cuáles son las funciones que cumple esa contabilidad sistematizada. Digamos que, y descomponiendo la frase, hay que empezar a definir que la contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son básicamente recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar. Todo esto lo hace un sistema de información. El sistema de información lo alimentamos con datos que le metemos día a día. Ese sistema lo que hace es que clasifica esa información, entonces lo metimos acá con base en un código, él internamente clasifica ese código debajo de una cuenta mayor y esa cuenta lo que hace es que lleva el registro que se acaba de hacer y lo va acumulando, luego presenta un cierre del día mediante un libro diario, analiza cuáles fueron las transacciones que tuvieron mayor auge en ese lapso de tiempo, en ese día, y empieza a interpretar la información, es decir, a tomar decisiones y a decir, ah, mire, tal producto fue el que más se vendió, ¿por qué? Porque como hay escasez de alimentos, entonces la gente está optando por comprar más sardinas enlatadas. ¿Sí? Entonces, con base en esa interpretación que está haciendo un sistema de información, nos permite a nosotros como empresa o como organización poder ser más ágiles en el tipo de productos y de servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es una gran ventaja que se tiene frente a, digamos que, una gran ventaja que nos brinda lo que es la computación y la informática. ¿Ok? Ahora bien, ya desde el punto de vista de lo que es la contabilidad sistematizada, esta contabilidad sistematizada es una herramienta empresarial que nos va a permitir mantener el registro y el control sistemático de todas las operaciones que se realizan en la empresa. ¿Okay? Eso es básicamente contabilidad sistematizada. Y obviamente, digamos que las ventajas del uso de la contabilidad sistematizada sobre la contabilidad manual, pues obviamente es su rapidez, ¿sí? Y es una rapidez para poder producir los informes operacionales y esos informes de desempeño que requiere la gerencia para poder tomar decisiones, ¿sí? Por un lado, pero también se requiere que esa información sea una información de calidad, porque imagínense, si le estamos suministrando una información
sin verificarla, sin validar que en efecto sea una información de calidad. Pues básicamente le estamos diciendo al gerente, hombre, mire, esta es la información, pero échese usted la bendición y mire a ver si eso le sale bien, porque yo no le garantizo nada. Entonces, todo eso va atado a esos sistemas de información. Entonces, tiene un componente de análisis interno, pero no me sirve de nada hacer análisis de información que no tienen calidad, que puede ser lo que se conoce como información corrupta o información basura, que a la larga eso no es información, sino simplemente es ruido que me genera al momento de poder yo tomar una decisión. Entonces no me va a servir para poder tomar decisiones como gerente de una organización. También podemos decir que este sistema o la contabilidad sistematizada representa o transmite la sensación de seguridad de la información en beneficio de quién, en beneficio de los clientes, en beneficio de los proveedores y en beneficio de los accionistas, es decir, de los dueños de la organización. Entonces, digamos que eso es básicamente la definición a grosso modo de lo que es contabilidad sistematizada. Pero, aparte de eso, la contabilidad sistematizada tiene unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Entonces, digamos que el objetivo primordial, y hablándolo ya solamente de la contabilidad, no de la contabilidad sistematizada, sino el objetivo primordial de la contabilidad, es el de proporcionar información financiera de la empresa a personas naturales o jurídicas que estén interesadas en los resultados operacionales de esa organización y obviamente que quieran informarse acerca de la situación económica. Y ustedes dirán, ¿y por qué yo le tengo que mostrar información a cualquiera que quiera? Pues básicamente porque eso es parte de la norma, ¿sí? Mis estados financieros deben estar abiertos para que puedan ser consultados por cualquier persona en cualquier momento. Por eso muchos de esos estados financieros los encontramos públicos en la red, ¿sí? Precisamente porque lo que quieren es ser transparentes, poner esa información a disposición del público y que el público, con base en sus conocimientos, tome decisiones con base en esa información de si quiere o no invertir en esa empresa, ¿ok? Por eso es importante ese tipo de información, saberla interpretar y con base en esa interpretación poder tomar decisiones de si invierto o no en tal compañía, ¿ok? Digamos que los administradores de la empresa, los accionistas, el gobierno, ¿sí? Las entidades de crédito, los proveedores, los empleados, estos se conocen como los interesados o como esos terceros interesados en la compañía, el gobierno, los bancos, los proveedores, etcétera, etcétera. Son esas personas que son los interesados en ese, es decir, a ellos les afana tener acceso a la información de esa empresa para poder decir, si yo soy un proveedor de esa empresa, a mí me interesaría conocer cómo está la situación financiera para decir, bueno, le puedo ampliar el rango de crédito a esta empresa, ¿ok? O si yo la veo que está mala, le digo, uy, ¿sabe qué? Ya no le puedo dar más crédito, por favor, págueme las facturas que tiene atrasadas y de aquí en adelante solo en efectivo. Entonces, posiblemente va a ser un cliente que voy a perder, pero es más el riesgo que voy a correr como empresario si sigo dándole crédito a este tipo de clientes. Entonces, digamos que ahí, por eso es importante conocer esa información. Ahora, muchos me dirán, pero es que esa información ya no sirve de nada. Y sí, comprendo, soy perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, para Alexander Duque, ese tipo de estados financieros que lo que están haciendo es mostrándome la información que ya ocurrió, una información que ya pasó, eso es igual que un dictamen post-mortem, ¿sí? O sea, le dicen a uno, ay, mire, claro, es que ¿sabe que se murió? Se atoró con una pastilla. Ah, qué embarrada. Pues ya no me sirve de nada, no me sirve, esa es información que no me trae ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada por esa persona. Se atoró, si yo hubiera sabido que se estaba atorando, pues posiblemente le meto los dedos a la garganta, trato de sacarle, le doy palmadas en la espalda, hago algo, ¿sí?
pero cuando ya es un hecho ocurrido, no me sirve de nada esa información, ¿ok? Entonces, muy posiblemente estarán pensando lo mismo. No, pues un estado financiero es el reflejo de unos hechos que ya ocurrieron. Entonces, ¿ya para qué me sirve? ¿Por qué? Porque precisamente la norma indica que esos estados financieros se pueden presentar por allá entre marzo y abril del siguiente año, reflejando la información del año inmediatamente anterior. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta, pero que de una u otra manera me van a brindar información de cómo es la posición de esa empresa, así haya sido en el periodo pasado, ¿ok? Entonces, resulta ser importante, resulta ser un tema que genera información, de pronto no de la mejor calidad, porque vuelvo y digo, es un evento que ya ocurrió, pero de todas formas me puede indicar qué tan solvente o qué tan boyante está haciendo la empresa. Entonces puede ser que yo pueda ver en los estados financieros que es una empresa muy sólida, y sólida quiere decir que tiene muy buenos activos, que tiene terrenos que respaldan su operación, etcétera, etcétera. Y pues de esa manera yo puedo decir, ok, en caso de algún litigio, y que él me quede debiendo, yo podría echar mano de ese tipo de terrenos, de ese tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Diferente a si es una empresa que de pronto goza de mucha liquidez, pero, qué sé yo, tiene problema de lavado de activos. Entonces, en cualquier momento le incautan el dinero, le incautan las cuentas y varado todo, y no tengo de dónde echarle mano, porque es que él era fuerte desde un aspecto financiero de liquidez y no tenía propiedades que respaldaran esas obligaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Otro aspecto es que la contabilidad nos va a suministrar información de la empresa a los administradores, ¿sí? Como, digamos que como una contribución a sus funciones de planeación, de funciones de control y sobre todo de toma de decisiones. Esos administradores también requieren de información financiera que sea confiable, que sea una información comprensible, que sea información objetiva, eh, básicamente que sea una información de mucha calidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gerencia va a tomar decisiones con base en esa información. Por otro lado, digamos que los accionistas o los dueños de la empresa requieren de información financiera con el objetivo de poder determinar el rendimiento del capital que han invertido en esa empresa, ¿sí? Y no solamente, eso no es que un accionista dice, ok, me voy a tapar los ojos y voy a invertir en Amazon a ver qué, porque pues como Jeff Bezos es el más rico del mundo, entonces a ese man le tiene que ir bien. No necesariamente, no todo funciona así. Uno tiene que, en muchas ocasiones, hacer un estudio juicioso, de pronto pedir algún tipo de asesoría, algún tipo de acompañamiento antes de tomar la decisión en dónde va a invertir. Ahora, las personas, los inversionistas de mayor éxito, son personas que no solamente invierten en activos seguros, ¿sí? También, y recuerden que la relación riesgo-beneficio influye muchísimo. Es decir, a mayor riesgo, mayores beneficios va a obtener la persona por esa inversión, ¿sí? Pero también está corriendo el riesgo que pueda perder esa inversión, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mercado es un mercado dinámico, es un mercado en el cual existe un componente de incertidumbre, y ese componente de incertidumbre es el que genera el nivel de riesgo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Si usted, por eso dicen que los accionistas, un accionista se caracteriza no por tener buen corazón o por tener buen análisis, sino un accionista se caracteriza por tener un buen estómago. Es decir, que aguanta todo tipo de movimientos bruscos que se puedan presentar en la bolsa de valores. Entonces, esa es una característica que debe tener un buen inversionista, que tenga un buen estómago, ¿ok? Ahora, ya hemos hablado de los accionistas, hemos hablado de la gerencia, cómo es importante tener información de calidad para tomar decisiones. Para los accionistas, pues es importante saber que su dinero en realidad está bien cuidado y que está generando rendimientos. Pero también hay otro tipo de personas, por ejemplo, los empleados y las organizaciones sindicales. Ese tipo de entidades necesitan de información contable de la empresa,
y digamos que con base en esa información van a poder fundamentar sus peticiones laborales y de esta manera pues lograr acuerdos con sus patronos. Obviamente pues no todos los sindicatos son así de chéveres, hay sindicatos que no les interesa eh, la estabilidad de la empresa, sino que a veces da la sensación que quieren como acabarlas, pero pues bueno, vuelvo y digo, hay sindicatos de sindicatos. El gobierno también está interesado en conocer esa información de las empresas. ¿Por qué? Porque con base en esa información es que el gobierno determina la cantidad de impuestos que esa empresa le debe pagar por concepto del desarrollo de ese objeto social en el país. ¿Ok? Y también tenemos los acreedores y las entidades crediticias. Esas son entidades que también necesitan información de la empresa, información financiera. ¿Con qué objetivo? Para poder determinar su capacidad de pago y decidir también la autorización de un préstamo o la negación de ese préstamo. Entonces, digamos que la complejidad y ese gran número de transacciones comerciales eh, casi que han representado la necesidad de registrar todas las operaciones comerciales, ¿sí? Y para eso, pues digamos que se necesita obviamente que el resguardo de esa información esté obviamente soportada en un sistema de información que cuente y que le ofrezca esas garantías a la empresa en general. Entonces vemos ahí como por ejemplo la organización, pues digamos que los objetivos de la contabilidad va orientado hacia los administradores de la empresa. Estos necesitan tomar decisiones para mirar el rumbo que le van a dar a la organización de aquí en adelante con base en esa calidad de la información. Los accionistas quieren saber cómo está su dinero, si le está produciendo rendimientos o no. El gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno con base en esa información que le arroja la contabilidad determina la cantidad de impuestos a pagar. Las entidades financieras necesitan información contable para poder determinar la capacidad de pago de la empresa. Los proveedores igual necesitan conocer, a ver, qué tan sólida es la empresa para poder decir, bueno, a usted le puedo dar hasta 180 días de pago, pero a usted empresa B solamente le puedo dar 30 días. Eso es información que le sirve. Y para los empleados, pues de pronto para mirar si la empresa es sólida y de pronto proyectarse a nivel de carrera dentro de esa organización. ¿Ok? Eso ya, digamos que desde el punto de vista de la contabilidad y de la contabilidad sistematizada. Ahora veamos ya lo que es la computación y la informática. ¿Qué papel juegan al interior de la contabilidad y cómo nos ayudan a desarrollar el trabajo de una mejor manera? Entonces, aquí tenemos que hablar de dos términos. El primero es la computación, y la computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, con ordenadores, con sistemas y en general con todo aquello que tiene que ver con hardware y software. La computación, digamos que esa palabrita de computación viene del término cómputo, y cómputo significa precisar de forma indirecta una cantidad mediante el cálculo de ciertos datos. Eso es cómputo, ¿ok? Y de ahí se deriva la computación. Sucede que a través del tiempo, el término de computación se ha diversificado en computación e informática, ¿ok? Dentro de la computación tenemos conceptos fundamentales como son el hardware y el software. Entonces, hardware ya sabemos que es todos esos componentes físicos, esos componentes palpables del equipo. Entonces estamos hablando del teclado, de la pantalla, de la CPU, todos los componentes físicos y electrónicos que forman la computadora. Y por software entendemos, o básicamente el software es aquel que describe todos aquellos programas o aplicaciones que pueden ser procesados por ese hardware. ¿Ok? Podemos denominar al concepto de informática como la ciencia que estudia los ordenadores. ¿Ok? Y ese concepto de informática viene dado de la unión de dos palabras, que son información y automática. En inglés, pues digamos que se habla de conceptos como computer science o electronic data processing, que es más o menos ese procesamiento electrónico de datos, o ciencias de la computación, ¿sí? Eso básicamente, digamos que son como un conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que
hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ¿qué? De ordenadores, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es como la definición que da el diccionario de la lengua española. Y podemos también entender el concepto de informática como aquella ciencia que se encarga básicamente de estudiar los ordenadores y su capacidad para procesar y almacenar información y datos. Entonces, nótese que en un comienzo hablábamos era solamente de computación, y con computación pues hacíamos referencia al equipo de cómputo, o sea, la parte física, con su software, ¿ok? Pero ya de aquí en adelante, a partir del año 2000 más o menos, se empieza a hablar de un término totalmente nuevo que es la informática. Y esa informática es esa ciencia que estudia los ordenadores, o sea, los equipos de cómputo, y su capacidad para procesar y almacenar información y datos. Por eso es que cada vez salen equipos de cómputo que consumen menos luz, equipos de cómputo que son capaces de procesar más volumen de información, ¿sí? Y digamos que en términos generales son equipos que cada vez son menores en tamaño, pero mucho más capaces de procesar información en tiempo real. Y para eso, pues digamos que ya se empieza a hablar de otro término que va a ser muy popular de aquí en adelante, y es la computación cuántica. Y ustedes dirán, uy, pero este man que habla, ¿con qué se va a meter? Pues computación cuántica es básicamente, digamos que eso se empezó a ver más o menos como a finales del 2018, en donde Google creó su computador cuántico, un primer computador que es capaz, bueno, básicamente, imagínense que hay una operación factorial que estaban tratando de hacer con varios equipos, y era una operación factorial que tenía 400 dígitos. Y esa operación factorial, según los cálculos que hacían, necesitaban conectar todos los equipos y servidores que hay en el mundo, y para que pudiera resolver esa operación factorial, ese sistema se iba a tardar 1000 años. Con todos los equipos conectados, con todos los servidores conectados, se tardaba 1000 años. La computación cuántica, ¿qué hizo? Tomó esa operación factorial, y el computador de Google, ese computador cuántico, la logró desarrollar, la logró resolver en 3 segundos. En 3 segundos. Pero IBM también creó su propio computador cuántico. Ese computador es un poquitico más demorado, entonces esa misma operación que el de Google se demora 3 segundos, el de IBM se demora 5. Pero los chinos dijeron, no, pues entonces me van a venir a echar tierra, pues no me voy a dejar, y voy a crear mi propio computador cuántico. El computador cuántico que creó China resuelve la misma operacioncita de 400, la operación factorial de 400 dígitos, la resuelve 100 millones de veces más rápida que el equipo de Google. Entonces, imagínense el nivel computacional que han logrado desarrollar hoy en día. Y eso, mis amores lindos, puede ser un problema. Y puede ser un problema para nosotros como humanidad. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la inteligencia artificial puede quitarnos muchos de los trabajos que hoy están vigentes, en gran medida se debe a que esa inteligencia artificial está basada en equipos que no pueden soportar, o que no le dan la gran rapidez, o que no permiten explotar toda la capacidad que tiene esa inteligencia artificial. Pero la computación cuántica sí es capaz de dársela. Entonces, ¿qué están planeando? Y esto, ustedes van a decir, pero ya se puso conspiranoico y nos va a meter miedo. No, pero digamos que es información que vale la pena que cada uno pueda investigar. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos son una serie, ya los buscamos. Esto no tiene nada que ver con nuestra clase, ¿sí? Pero es que son temas que son importantes, y para allá se están dirigiendo muchas cosas. Entonces, simplemente quiero mostrarles esto,
y darles algo de información para que ustedes indaguen por su cuenta. ¿Listo? Entonces se conocen como los ODS. Estos son esos objetivos que, reitero, fueron creados por las Naciones Unidas y tienen digamos que tienen una bonita inspiración. ¿Quién no va a optar por apoyar esos objetivos de desarrollo sostenible que en realidad pues están orientados a lo siguiente? Entonces, bueno, aquí entré al objetivo número 13. No, quiero entrar a todos los objetivos. Este es el objetivo 2, el 13, comunidad por el clima, historias, acciones. Carajo, ¿qué los hicieron? Me los escondieron. Entonces, espérenme que esto está demoradito en cargar. Ahí están viendo mi página, ¿cierto? Yo estoy navegando y yo no sé si la están viendo. ¿Sí están viendo la página? Ok, gracias. Sí, la estamos viendo. Listo, chévere, gracias. Entonces, básicamente, esos objetivos, que no los encuentro, esos estaban totalmente disponibles ahí en la página, ya no los encuentro, Dios. Espérenme, entonces me devuelvo y los buscamos más fácilmente. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Entonces, son en total 17 objetivos de desarrollo sostenible y el primero de ellos dice fin de la pobreza. Y uno dice, ¡ay, claro! ¿Quién no va a querer el fin de la pobreza? Pues bien llevados que estamos y con esa pandemia y fuera de esos petristas mamertos que están por allá manifestándose, miembros del Foro de Sao Paulo, pues uno dirá, no, por Dios, pero es que eso tiene todo el sentido. Pero cuando usted empieza a hilar un poquito más fino, empieza a encontrarse cositas muy sutiles, como, por ejemplo, el hecho de, bueno, creo que hay un video que arranca, bueno, aquí no está el video, no sé, hay alguien que tiene el micrófono abierto, Harold, creo que tienes el micrófono abierto. Bueno, ahorita que termine para ver si puede cerrar el micrófono. Entonces, básicamente, este fin de la pobreza se trata de un objetivo que tienen para el año 2030, en donde todos los países tienen que crear políticas para darle fin a la pobreza. Entonces, mucho de esto va orientado es básicamente a crear programas que le permitan a los gobiernos cumplir ese objetivo que se ha trazado la ONU y que la ONU le dice a todos los países miembros de las Naciones Unidas, señores, ustedes le tienen que apuntar a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que yo me he inventado. Entonces vamos a encontrar cositas como fin de la pobreza. Dice, y el video arranca diciendo, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿A dónde nos lleva ese no tendrás nada, pero serás feliz? A que de aquí en adelante lo que quieren desarrollar es esa economía en la que usted no es propietario de nada y todo lo que quiere lo va a tener que alquilar. Entonces, y uno dice, por ejemplo, dice, bueno, pues chévere porque entonces yo ya no necesito comprar un carro, sino que simplemente lo alquilo y posiblemente de esa manera no voy a tener que pagar impuestos, posiblemente voy a poder alquilar un carro eléctrico, entonces eso le va a ayudar al medio ambiente, es más chévere, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que eso lo que va a hacer es concentrar la riqueza en unos pocos, que son los que en realidad van a tener todos los carros, que son aquellos que en realidad van a tener todas las viviendas y solamente se van a dedicar a vivir del arriendo, del alquiler de esos bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, para allá van todos esos objetivos de desarrollo sostenible, van orientados y cuando uno empieza a leer entre líneas, empieza a detectar cositas que, si bien es cierto, tienen un buen inicio, digamos que el objetivo está muy bien trazado, tiene esas cositas ocultas que le permiten a uno decir, miércoles, ¿y entonces para dónde vamos?
Y volviendo al tema de la computación cuántica, esto va orientado mucho al tema de, y digamos que, y vuelvo y digo, y aquí es donde ustedes me van a decir que soy un conspiranoico, es orientado al tema de que, que la inteligencia artificial elimine la mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora van a ser automatizados. Harold, hombre, qué pena, ¿será que puedes apagar el micrófono? Ay, muchas gracias, Harold, qué pena. Entonces, es cuando uno encuentra que esa inteligencia artificial que está, digámosle, obsoleta, entre comillas, porque digamos que sobre los equipos que tenemos en la actualidad no se ha podido potenciar esa inteligencia artificial, pero que gracias a la computación cuántica sí lo va a hacer de una. Entonces, vamos a ver cómo eso va a generar desempleo y el desempleo que trae hambre y con el hambre pues va a traer muerte y con la muerte viene la reducción de la población, que es lo que están buscando las grandes élites del país, del mundo. Entonces buscan temas como ya no van a haber presidentes en cada país, sino un solo grupo muy pequeño de personas van a gobernar todo el mundo, ¿sí? Em, digamos que se va a tratar de cuidar mucho más el medio ambiente, ¿sí? Obviamente, pues para cuidar el medio ambiente tiene que haber reducción de la población y para reducir la población, pues van a salir virus, van a salir enfermedades que de pronto pues van a derivar en reducción de la población. Y todo esto va orientado de esa manera. Entonces aquí inmerso dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible va metida la inteligencia artificial basada en la computación cuántica. ¿Ok? No es para que se asusten, no es para que van a salir corriendo y mañana ya no los vuelvo a ver en las clases, sino que es más como para generar en ustedes inquietud o generar intriga para que lean más sobre este tipo de productos, sobre este tipo de proyectos, sobre los cuales todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas ya están trabajando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cositas, porque una es la forma en que no lo venden y otra es la forma en la que realmente lo van a aplicar. ¿Listo? Eso era un paréntesis que quería hacer ahí. Obviamente haciendo énfasis en todo el desarrollo que ha tenido la computación y la informática en la actualidad. ¿Listo? Pero volviendo al punto, entonces, digamos que aquí ya tendríamos que hablar acerca de las funciones principales y aquí de una vez les digo, ay de aquel que se burle de mis flores. No tenía cómo sacar una figura de 4 ítems y encontré solo flores y esas las utilicé y por eso utilicé la fotico aquí de las flores para que hicieran juego, pero pilas, no vayan a pensar mal, no vayan a tergiversar, ay, el profe y sus flores, no señor, jamás. Pero bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que son las funciones principales de la informática. Entonces, digamos que las funciones principales de esa informática son 4. La primera es la creación de nuevas computadoras. Y ya con la creación del computador cuántico, la rompieron, la sacaron del estadio. Entonces, para eso sirve la informática. ¿Para qué más sirve? Para la creación de nuevos espacios de trabajo. Entonces puede que sean espacios mucho más reducidos o espacios más abiertos, etcétera, etcétera. También sirve para el desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Y sirve también la informática para la optimización de los métodos y sistemas informáticos que hoy en día existen. ¿Con qué objetivo? Para potenciarlos de aquí a mañana. En ese orden de ideas, pues digamos que la informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria. En todos los sectores vemos que hay injerencia de la informática, ¿ok? Desde el sector que usted pueda considerar el más bajo, ahí hay tentáculos inmersos de la informática. Y esos sectores son abarcados por la medicina, por la ingeniería, por la industria, la investigación científica, el arte y a nivel empresarial. En sus inicios, la informática, ¿qué hizo? Pues básicamente facilitó los trabajos repetitivos y esos trabajos que eran monótonos, esos trabajos que se los ponían al nuevo, esos trabajos que se los ponían al más flojo, al que querían echar, póngalo que haga eso y verá que se va a aburrir. Ese tipo de trabajos son los que en principio empezó a atacar la computación y la informática, ¿ok?
¿Y cómo lo hizo? Pues volviéndolos automáticos, automatizando ese tipo de procesos. Y eso a su vez trajo como ventaja una disminución de los costos en las empresas, ¿ok? Entonces, dentro del concepto de informática, su principal función es la de facilitar información que sea oportuna y veraz, y eso a la vez, pues facilita la toma de decisiones a nivel empresarial. Digamos que el aprendizaje de todos estos temas, pues resultan más relacionados a los temas de computación, por lo tanto, pues digamos que tenemos que irnos familiarizando con eso, con ese tipo de terminología, ¿ok? Digamos que hoy en día el profesional contable debe estar inmerso en el uso de este tipo de recursos, ¿sí? Con la finalidad de que, pues, que en la aplicación o en la práctica le pueda ser mucho más sencillo, tanto en los términos a emplear como en el manejo de la computadora y también en los software contables que va a utilizar. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que trabajemos con ellos, pues es necesario tener en cuenta que el usuario se familiarice de tal manera que establezca ese vínculo familiar entre el hombre y la máquina. Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted ya conoce una herramienta y se la van a cambiar, usted como que, no, pero ¿por qué me la van a cambiar? Pero si yo ya le tenía el tiro a eso. O cuando usted está muy familiarizado con una app de un banco y la cambian, no es que venga un proceso de capacitar, vamos a capacitar a todos nuestros clientes, cero, eso no existe. Es simplemente empieza a ensayar, métase y navegue, ¿sí? Entonces, cuando vienen ese tipo de cambios, eso genera un choque con el usuario. ¿Por qué? Porque pues el usuario ya estaba adaptado, ya conocía esa otra herramienta, conocía esa interfaz y así le digan que esta es mucho mejor, que es más rápida, que es más inteligente, le pueden poner todos los adjetivos que quieran, pero el usuario ya está familiarizado con la anterior y no quiere desprenderse de ella. Es tanto el tema que en gestión de proyectos existe un área específica que se llama la gestión del cambio, es decir, cómo ese director de proyectos tiene que contemplar cómo va a ser la implementación del cambio en algún proceso o el cambio que va a traer la implementación de un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Básicamente, desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, desde que el hombre tuvo la necesidad de controlar y determinar cifras exactas, se ha enfrentado a tareas rutinarias y repetitivas de cálculo y de gestión. Póngase usted nomás a pensar. Y ahora voy a pasar de conspiranoico a cristiano. Entonces, eh, imagínese cómo hacía Abraham en su época, que era más o menos el Jeff Bezos de hoy. En esa época era Abraham. Y aparte de eso, era gente que era nómada, ¿sí? Entonces, los nómadas transitaban por todo el desierto y cuando se cansaban por ahí medio parqueaban un rato, descansaban y seguían caminando. Yo no sé cuál era el objetivo, pero a eso se dedicaban. Y en ese trasegar, pues obviamente tenía que echarse al hombro a todo su harem, porque eso era permitido, tenía que cargar con todos sus bienes, con toda su riqueza, todo eso lo tenía que cargar y irse ir caminando, caminando, caminando y básicamente eso hacía que esta persona pues tuviera la necesidad de saber, oiga, me falta una vaca o ay, y el ternero aquel que tenía el más pequeñito, ¿dónde está? Entonces, si ellos desde esa época no tenían un control exacto de sus bienes, pues ¿cómo iban a saber que él era el hombre más rico de la época? ¿Cómo iban a saber que él podía comprar a la mujer que fuera? ¿Por qué? Porque tenía todos los bienes que se necesitaban. Según eso era bendecido por Dios. Entonces, de acuerdo a eso, desde esa época, imagínense, desde comienzos de la humanidad les estoy hablando, existe la necesidad de controlar y de contar las cosas que se tienen y para eso, pues, digamos que existían varios mecanismos. Imagínense, en esa época no existía ni el papel. ¿Cómo lo iba a llevar? Entonces se inventaron escribir en piedra con base en una serie de símbolos y eso era básicamente lo que decía qué tantas propiedades o qué tantos bienes tenía una persona, ¿ok? Y con base en eso,
las personas se unían y casaban a los hijos y eso fortalecía más el núcleo familiar y ya se unían las dos riquezas y así se iban conformando ese tipo de situación. Entonces, mire, ¿desde cuándo les estoy hablando? Desde el comienzo de la humanidad existe esa necesidad. Imagínense ahora cómo es, pues mucho más necesario. Entonces, digamos que como respuesta a esa necesidad de tener que contar las cosas, de controlarlas, de tener cifras exactas con la cual yo pudiera tomar decisiones. Entonces, como respuesta a esa necesidad, ¿qué hizo el hombre? Pues el hombre desarrolló herramientas que le facilitaran la realización de ese tipo de trabajos de cálculo. Y esas herramientas fueron evolucionando de acuerdo al avance del tiempo hasta llegar a las computadoras que hoy conocemos. ¿Ok? Estas máquinas, obviamente, pues han traído consigo una nueva y digamos, una optimista ciencia que es la que conocemos como la informática, que, vuelvo y digo, se encarga de estudiar cómo sacarle el mejor provecho al uso de las computadoras para poder ayudar al hombre en la realización de sus tareas. Entonces, este término nuevo de informática, digamos que no debe ser considerado únicamente como ciencia, sino también como tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a poder decir que estamos hoy en día en la era de la ciencia y la tecnología. ¿De qué? De las computadoras. ¿Ok? Entonces, para ir redondeando el concepto, la palabra informática abarca toda actividad que está relacionada de cualquier forma con los ordenadores, con los equipos de cómputo. ¿Ok? Desde su aparición, su crecimiento ha sido exponencial, ¿ok? De tal manera que ha llegado a involucrar a millones de personas directa e indirectamente. Y esta prosperidad de la tecnología informática se debe principalmente a la asombrosa capacidad de realización de tareas que poseen los ordenadores. Hoy en día, los ordenadores influyen en casi todos los aspectos de nuestra vida y han provocado un profundo cambio en múltiples actividades de nuestra sociedad. Entonces, pues básicamente con esta breve reflexión, pues empezaremos a estudiar y a empaparnos primeramente con algunos términos que son necesarios para entender la computación y la informática y obviamente pues atado a eso, a la tecnología. Entonces digamos que esto se llama conceptos preliminares. Entonces aquí vamos a arrancar por definir lo que es la computación y la informática, que es el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información usando ¿qué? El computador. ¿Listo? Esa es la definición de computación e informática. Pero entonces aquí nos mete una palabrita que es computador. ¿Y eso qué es? Ok, computador es la máquina electrónica que procesa los datos. ¿Con qué objetivo? Pues para obtener información en un determinado tiempo y con una precisión muy exacta, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información. Digamos que ese computador es básicamente un dispositivo que es capaz de aceptar datos de diversas formas, de procesar esos datos de acuerdo a unos principios preestablecidos y con base en esa transformación de esos datos genera información y con esa información es que un gerente, un contador, un ingeniero toma decisiones. ¿Ok? Luego de eso, ese computador tenemos que analizar lo que son los datos, que es con lo que se alimenta el computador. Un computador almacena datos, ¿ok? Entonces los datos se conoce como ese término que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador, ¿ok? En sentido estricto, podemos decir que los datos son señales aisladas y en bruto que manipula el computador para producir información. Pero ¿cómo produce la información? Eso no es que yo le meto todos los datos y él ya inteligentemente me genera información. No, tiene que pasar a través de un proceso. ¿Y qué es proceso? Es, digamos que ese proceso lo realiza el procesador. Tiene todo el sentido, ¿no? O sea, la CPU, que es básicamente esa unidad de procesamiento computacional que se encarga de controlar, ordenar y realizar operaciones aritméticas y lógicas en el computador. ¿Ok? Por eso es importante de pronto es quizá la unidad más importante dentro de un computador, la CPU. ¿Listo? Luego, si yo tengo datos que le metí al computador, esos datos los voy a procesar y cuando los proceso, ¿qué me genera? Información. ¿Y qué es información? Es lo que se obtiene del procesamiento de estos datos, es decir, es el resultado final
Dicho de otra manera, es un dato procesado. Eso es información, ¿ok? Y esa información, ¿a quién le sirve? Obviamente al usuario. ¿Y quién es un usuario? Un usuario es la persona que hace uso del computador para la solución de un problema. Pero no son los únicos términos. También tenemos que hablar del programador, porque es que el computador no es solamente que usted va y compra un computador y listo, lo conecto y ¿qué hace? Si no le meto software, si no le meto herramientas que han tenido que diseñar, que han tenido que programar, personas que se han dedicado al estudio de la ingeniería de sistemas, pues no me va a servir de nada. Entonces ahí surge una nueva palabrita y es programador. ¿Y qué es programador? Es la persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para obtener el resultado deseado. Es decir, es la persona que desarrolla sistemas de información. Eso es un programador. ¿Y el programador qué programa? Programas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones que indican al computador qué es lo que debe hacer, en qué momento lo tiene que hacer, ¿ok? Entonces, un programa es lo que comúnmente conocemos como un software, ¿ok? Entonces, programa o software son sinónimos. Existen también, entre otros, los programas fuentes y los objetos, pero eso ya es tema de digamos que de otra sesión. Eh, También tenemos que saber qué significa archivo, porque decimos, ay, mándeme el archivo vía correo electrónico, o usted copió el archivo, mándeme ese archivo por la CPU, tengo este archivo, descárguelo. Entonces, ¿qué es archivo? Pues archivo es básicamente un conjunto de datos que están relacionados entre sí, guardados en algún medio de almacenamiento. Puede ser un disco duro, puede ser una USB, puede ser en la nube, y de manera tal que yo en cualquier momento pueda acceder a ese archivo, ¿ok? Y también existe el famoso registro. ¿Qué es un registro? Es el conjunto de unidades de información o el conjunto de campos de información. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, aquí, digamos que para empezar a tener información, digamos que a mí no me sirve de nada saber que hoy hoy procesé 74 facturas. Ok, sí, qué chévere. Eso ¿será que estuvo bien las ventas o malas ventas? ¿O será que tuve ventas de cientos de millones o solamente fueron ventas de miles de pesos? Entonces, digamos que la cifra por sí misma no me indica nada, ¿sí? Entonces, lo verdaderamente importante es el contenido de cada una de esas facturas para yo poder tomar la decisión y decir, ah, mire, es que el producto que más se está vendiendo es, qué sé yo, las babuchas de Iron Man, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces tengo que traer más babuchas de Iron Man porque son el hit, es el producto que más estoy vendiendo. Ok, pero ¿por qué lo está vendiendo? Ay, carajo, fue que le puse una promoción. Pagué dos, ay, perdón, llevé dos, pagué uno. Miércoles, con razón, fue lo que más se vendió, claro. Entonces, si yo no tengo perfectamente clara la información, voy a tomar malas decisiones. Imagínense lo que estaba haciendo. Iba a hacer una compra de más babuchas de Iron Man solamente porque me dejé guiar, porque fue el producto que más vendí el día de hoy y se me había olvidado que era que había hecho una promoción. Entonces pude haber cometido un error solamente en la toma de esa decisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante realmente en un sistema de información? La base de datos. ¿Ok? ¿Por qué la base de datos? Porque allá es a donde voy a guardar el desglose de todas las facturas, el desglose de toda la información en unas tablas y luego por medio de unas operaciones y de algunas funciones lógicas, voy a poder extraer esa información, la voy a procesar y con eso sí ya voy a poder tomar una mejor decisión. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es básicamente un conjunto de tablas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la tabla de alumno, ¿sí? Y esa tabla de alumno tiene unos campos. ¿Qué son campos? Son las columnas, ¿sí? Entonces, un campo es el código del alumno, otro campo es el nombre, otro campo es el apellido, otro campo es la dirección, otro campo es el teléfono y otro campo es la edad, ¿ok? Y esos campos, digamos que esa tabla tiene
tanto campos como registros. Entonces, campos son las columnas, ¿sí? Y los registros son las filas de información que yo le voy metiendo. Entonces digo, el código 1, ¿a quién pertenece? Ah, ese código 1 le pertenece a Pepito Pepe, que vive en Lima, y su teléfono es 123-1231, y tiene 18 años, ¿ok? Entonces, ahí yo ya tengo una información. Y básicamente, así lleno todas las tablas. Entonces, digamos que aquí yo debo empezar cuando estoy diseñando y esto no es algo que, digamos que les atañe a ustedes directamente, pero sí les interesa desde el punto de vista en que si uno no tiene perfectamente claro cómo es la estructura de una base de datos, pues va a ser muy difícil o posiblemente el ingeniero nos va a meter los dedos a la boca cuando le digamos, oiga, ingeniero, ¿me puede sacar un reporte que me traiga eh, cuáles han sido los productos que más se venden en Bogotá, en la localidad de Usaquén? Así, ¿usted está loco? ¿Cómo le voy a decir eso, hermano? No, eso es imposible, no hay cómo. Pero entonces, si usted sabe más o menos cuál es la información que está almacenando en el sistema, usted se puede dar cuenta que usted está almacenando no solamente el NID del cliente, el nombre del cliente, también está almacenando el correo electrónico, el teléfono, la dirección, está almacenando la cantidad de productos que le está comprando, con qué frecuencia está comprando, toda esa información que usted está guardando en el computador o en ese sistema de información va a parar a una base de datos. Y lo único que tendría que hacer ese ingeniero, en lugar de decirme, ¿usted está loco? Es, claro que sí, espéreme y miramos a ver cómo está estructurada la información y trato de armarle ese reporte, ¿ok? Eso es básicamente lo que busco en este curso, que a ustedes no les vayan a meter los dedos a la boca con algún tipo de información que usted necesite y que de pronto en el área de sistema le digan, no, tan bobo, ¿cómo me va a pedir eso? Eso no existe, eso no se puede. Jamás en sistemas nada es imposible, ¿ok? Tengan esa premisa grabadita ahí en sus cabezas. Entonces, volviendo a este tema, cuando un ingeniero está diseñando una base de datos, él puede que caiga en errores muy comunes. Por ejemplo, yo no crearía la columna edad con el año acá. Yo no crearía esta columna. En lugar de esa columna, yo colocaría fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque eso significa que yo tengo que estar pendiente cada vez que Pepito Pepe cumple años para cambiar este 18 a 19 y el siguiente año tengo que cambiar ese 19 a 20 y luego a 21 y eso sería incansable y posiblemente se me va a olvidar, no solamente con Pepito, sino que posiblemente se me va a olvidar con el 50, con el 70% de la población que tengo en esa tabla. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo más bien coloco la fecha de nacimiento y creo una función que me diga, ah, si Alexander Duque, que es un millennial, si Alexander Duque, que nació por allá no nos vamos a ir tan lejos, tampoco es necesario, que nació en el 90, esa persona hoy, ¿cuántos años tiene? Ah, entonces yo simplemente por medio de esa función calculo la fecha de nacimiento y la fecha de hoy y extraigo la edad que tiene esa persona, ¿ok? Y eso es más fácil que ponerme a hacerle mantenimiento cada vez que cumple años cada uno de mis clientes, actualizar la edad. Eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Lo mismo, temas de pronto como la dirección. ¿Será que Los Olivos, meter una dirección de esta manera, pues fácilmente puede llevar a que las personas, por pura y física pereza, coloquen una información que no sea la real, o de pronto digan, no, esa información de pronto la van a vender y me van a extorsionar, entonces coloco información falsa. Entonces, de pronto, esos son datos que yo no pediría, yo más bien pediría el correo electrónico y de pronto su celular. Entonces, eso es lo que se hace desde el momento en que se empieza a crear un sistema de información en una organización. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá básicamente esta primera tabla. Una tabla que básicamente es un conjunto de registros y, digamos, y en un conjunto de registros y campos. Eso es una tabla. Entonces, y en esas tablas es en donde se almacena la información de la organización, ¿ok?
Entonces, básicamente podemos concluir que una base de datos es un conjunto de tablas. Aquí está la tabla alumno, y estos son sus campos. Está la tabla curso con estos campos y está la tabla profesor con estos campos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener todas esas tablas? Pues básicamente para poderlas relacionar en algún momento. Poder decir, yo quiero saber cuántos alumnos están cursando la materia de taller contable sistematizado con el profesor Alexander Duque. Entonces uno va y mira, dice, ok, voy y me remito a la tabla alumno. Digamos que un alumno debe tener unos cursos o unas materias que registró. ¿Y cómo las cruzo? Por medio del código del alumno. Entonces aquí tengo el código del alumno, lo amarro esa tabla de alumno con curso por medio del código y estoy en capacidad ya de traer los datos del alumno con los datos de las materias y luego amarro la tabla curso o materia con la tabla profesor. ¿Por medio de qué? Por medio del código del profe. Entonces, en la tabla profesor tengo el código del profesor, el número de cédula del profesor, el nombre del profesor, el apellido. Ahora, ¿yo qué haría en esta tabla, en esta base de datos? Yo no crearía una tabla, bueno, crearía una tabla alumno, una tabla profesor, una tabla materia y crearía una tabla que se llame persona. ¿Para qué? Para que en esa tabla persona yo meta los datos personales. Entonces voy a poder meter allá en la tabla persona el documento de identidad, el tipo del documento de identidad, voy a meter el nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, y otro tipo, la dirección, el teléfono, todos esos datos personales los meto en la tabla persona y lo que hago es que le creo un consecutivo y ese consecutivo es el que me llevo para la tabla alumno. Entonces yo ya sé que la tabla con el consecutivo 10 millones pertenece a Alexander Duque. ¿Y quién es Alexander Duque en la organización? Él es profesor. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla profesor aparece mi identificador que me amarra no solamente mi información personal, sino también mi información como profesor. Entonces va a decir, Alexander Duque, ¿qué tipo de profesión tiene? Entonces aquí va a decir la especialidad. Él es especialista en auditoría de sistemas. Ok. Y no voy a tener que redundar información aquí de nombre, apellido, dirección, teléfono y en alumno, nombre, apellido, dirección, teléfono. Esto es redundancia de datos, ¿sí? Yo más bien todos esos datos personales los guardo en una tabla diferente que voy a llamar persona y aquí estas tablitas que son las que van a ser las verdaderamente transaccionales, a esas tablas le voy a meter información que realmente voy a necesitar. Entonces, del alumno que voy a poder necesitar, voy a necesitar el identificador para poder, por medio de ese identificador, traer los nombres, la dirección, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo necesitar de alumno? La carrera que está estudiando, ¿sí? ¿En qué semestre va? Esos son datos que yo debería tener aquí en la tabla alumno, pero no el nombre, ni los apellidos, ni la dirección, ni el teléfono. Entonces, nótese cómo es fácil cometer errores cuando se está armando una base de datos, ¿ok? Eso es simplemente, y sé que eso a ustedes pues no les va a tocar, ni mucho menos, pero es simplemente para que vean el alcance de la lógica con la que se deben desarrollar las actividades dentro de un sistema de información. ¿Ok? Básicamente aquí se habla de unas tablas padres y de unas tablas hijo. Entonces yo diría acá que la tabla padre viene siendo la tabla alumno, ¿sí? La tabla hijo viene siendo la tabla curso. ¿Por qué? Porque es que digamos que tiene uno, digamos que de la información del padre se desprende la información del hijo. Entonces, la tabla alumno, que tiene los datos del alumno, como su identificador, que tiene los datos de la carrera que está estudiando ese alumno, del semestre en el que está ese alumno, pues voy a poder desprender los cursos que está cursando en este periodo específico, en el 2022A. Entonces ahí voy a encontrar que el estudiante Policarpo tiene la materia taller contable sistematizado, está cursando costos y presupuestos y está cursando, qué sé yo, NIF, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo generar un reporte y decir, mire, el alumno Policarpo ya se matriculó
Él vive en la ciudad, y aquí me voy a empezar a inventar datos, vive en la ciudad de Barranquilla, en Barranquilla vive en el sector del country, y en el country pues vive la gente más pudiente. Entonces es posible que Policarpo se haya enterado de la universidad por medio de esa campaña de correos electrónicos que hicimos, y posiblemente si yo sigo insistiendo en ese sector, en el country de Barranquilla, pues posiblemente voy a tener más adeptos. ¿Por qué? Porque ya tengo a Policarpo estudiando en la universidad y él pertenece a ese sector del country allá en Barranquilla. Y de esa forma puedo seguir. Y eso pasa con todos los tipos de negocios. Esto no es solamente con las universidades. Fácilmente usted puede empezar a crear productos específicos con base en la cantidad de clientes que usted tiene. Entonces, pero digamos que eso lo lleva a que usted como organización tenga que capturar la mayor cantidad de información de sus clientes. Entonces, por ejemplo, conocer la dirección. Con la dirección usted podría saber más o menos el sector donde vive, pero hoy en día ya existe la tabla localidades y la tabla barrios. Entonces ya digamos que esos podrían ser datos que usted le puede pedir, además de la dirección, para que la persona al momento de diligenciar un formulario complete esa información. Entonces ya usted simplemente dice, tengo en el sector de Usaquén, tengo 14.000 clientes, miércoles. ¿Y cuántos tiene en el sector de Kennedy? No, apenas tengo 2.500. Uy, no, miremos, uno puede asimismo empezar a crear estrategias de negocio. Entonces yo digo, uy, y bueno, y en Usaquén, que es en donde están mis mayores clientes, ¿qué es lo que más compran? Ah, mire, ellos compran pañales talla XL para adulto. Uy, miércoles, ¿cómo así? Ah, es que entonces uno empieza a mirar y de pronto si usted indaga más, dice, ah, es que en Usaquén viven personas de más alta edad que los que viven en Kennedy. Entonces, en Kennedy hay más jóvenes, en Usaquén no. Ah, miércoles, entonces yo puedo empezar a crear promociones, a crear nuevos productos orientados a ese tipo de clientes, ¿ok? Todo eso se hace con base en tecnología, ¿ok? Es más, ustedes conocen esa tienda de grandes superficies que existe en Estados Unidos. Es una tienda, les voy a escribir aquí en el chat, si se deja. Hay una tienda